¿Ustedes me dicen si es que se ve bien la pantalla? Se ve bien, perfecto. Caso clínico, Ya, dice. ujú, Adelante. ya, gracias. Entonces, antes de empezar, quería presentar un caso clínico es de un paciente de, del Hospital 2 de Mayo. Ay, no avanza un ratito. Ya, es un paciente varón con esas iniciales, 33 años, procedente de Venezuela. No, ningún antecedente patológico, tampoco hábitos nocivos, ¿no? Como consumo frecuente de drogas, alcohol y no alergias tampoco. Eh, en cuanto al relato cronológico, tenemos un curso de enfermedad agudo, ¿no? Un tiempo de enfermedad de 3 días, el cual eh, tenemos que 3 días antes del ingreso, el paciente presenta parestesias en miembros superiores agregados a cervicalgia, motivo por el cual es llevado a un médico particular y le brindaron un diagnóstico de ansiedad, de estrés, bueno, según lo que comentan los familiares, y por ello le indican analgesia y algunos relajantes musculares. Al ver que no había mejoría, entonces, y se agrega además disminución de la fuerza en miembros superiores, entonces ellos acuden a otro médico especialista, ¿no? Este médico especialista le solicita una resonancia de columna cervical porque según los familiares le comentaron que había posibilidad de que haya una hernia a nivel cervical, pero esta no mostró alteraciones. Al ver la persistencia de estos síntomas y sobre todo agregarse dificultad para hablar y disfagia, entonces los familiares los llevan por la emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo. El detalle es que es algo que a veces suele ocurrir, ¿no?, con los pacientes neurológicos que ingresan a veces sin un diagnóstico preciso y más aún si no son evaluados por el especialista en neurología, ¿no? Este paciente ingresó un viernes por la noche, luego pasó a una sala de medicina con un diagnóstico de una miastenia gravis descompensada, ¿no? Y durante la noche presenta falla ventilatoria, por lo cual lo ingresan a UCI. Ante la sospecha de este diagnóstico que estaban planteando como miastenia gravis, le inician pulsos de metilprednisolona y en neurología recién le evalúa el día lunes, ¿no? Entonces, y de esto lo que se logró obtener, digamos, algún dato más aparte de lo mencionado en el relato cronológico, es que había tenido un proceso de un resfriado común 15 días antes del inicio de la enfermedad. Y cuando se evalúa al paciente, el paciente estaba en UCI, pero estaba despierto, con intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Obedecía algunas órdenes simples, pupilas isocóricas fotorreactivas, sin alteración de los movimientos oculares, pero lo que sí llamaba mucho la atención era la parálisis facial bilateral, ¿no?, en el cual se asociaba un signo de Bell bilateral. Y con respecto a la evaluación de la fuerza, pues había disparesia, la fuerza muscular en miembros superiores estaba a nivel proximal, estaba 3 de 5 y perdón, aquí es a nivel distal 1 de 5. Además de encontrarse arreflexia en los miembros superiores, hiporreflexia en los miembros inferiores, no alteración sensitiva y tampoco signos de irritación meningia. Algo que bueno, en esto que es como agregar, los médicos de UCI manifestaron, o sea, que la intubación se dio porque el paciente, aparte que tenía mal patrón respiratorio, tenía mucha dificultad para manejar las secreciones, había presencia también de mucha disfagia y por eso fue intubado. Entonces, luego de la evaluación con neurología, lo planteamos como un síndrome de Guillain-Barré, como una variante cérvico-faringobraquial, un Hughes 3, un EGRIS 4 y con un MRC en 36 puntos. Lo que llamaba la atención en este caso fue el compromiso de la parte facial, la parálisis y la disminución de la fuerza en los miembros superiores. Otra cosa también
que según la historia pues había compromiso vulvar, ¿no? Había disfagia y mal manejo de secreciones. Dentro de los exámenes que tenía el paciente, dosaje de serología, tanto como para HIV, hepatitis B, hepatitis C, treponema VDRL, todos negativos. Y dentro de los exámenes también laboratoriales, los básicos, digamos, urea, creatinina, glucosa, todo dentro de los valores aceptables, incluso también leucocitos y las plaquetas en el hemograma, sin alteraciones como para sospechar de una infección actual. Ya esto es cuando el paciente estaba en UCI, ya el paciente, más o menos ese es del 18 de julio, ya la punción lumbar se le hizo el 31 de julio, más o menos 2 semanas después del ingreso, y lo que se obtuvo fue un líquido cristal de roca con una celularidad en 3, hematíes en 0, una glucosa en 75 con un hemoglucotés en 105, o sea, no había hipoglucorraquia. Y proteínas, había una hiperproteinorraquia moderada en 109. Y vemos que dentro de los exámenes de líquido cefalorraquídeo no se observó ningún germen, tanto bacteriano como para hongos. Y la punción lumbar, lo que decía, se realizó más o menos a la segunda semana del inicio de los síntomas. Este paciente, bueno, como es frecuente en pacientes que pueden estar en servicios de UCI, estuvo infectado con una neumonía asociada al ventilador mecánico por este germen, por un Serratia. Recibió tratamiento antibiótico y mejoró, pero lo que sí llamaba la atención era que durante las evoluciones, o sea, el paciente estaba despierto, ¿no? La parte del nivel de conciencia estaba ok, el contenido también, pero el paciente permaneció varios días con el tubo, 7 a 10 días con el tubo traqueal, por lo que comentaba de el mal manejo de secreciones, que era lo que más le incomodaba. Y por ello recibió terapia física y terapia también asociada a la deglución. Dentro de los exámenes, se le pidió un examen para dosar antigangliósidos y obtuvimos estos antigangliósidos positivos, el GT1A, el GT1B y el anti-GQ1B positivo, ¿no? Justo se le pidió porque habían algunos colegas en la sala de UCI que no estaban muy de acuerdo, ¿no? con el diagnóstico que se había planteado. Y este paciente se le realizó la electromiografía más o menos ya después de la tercera semana. El paciente ya estaba en una sala de hospitalización común, pero aún con sonda nasogástrica, en el cual se encontró la latencia de la onda F prolongada en ambos nervios medianos, la latencia aumentada en el nervio sensitivo mediano y la velocidad de conducción nerviosa disminuida en los nervios medianos bilaterales. Luego, su evolución fue favorable, sin embargo, al ser dado de alta, continuaba con la sonda nasogástrica. Recibió él 5 sesiones de plasmaféresis y hubo mejoría de la fuerza muscular, sobre todo en los miembros superiores, porque en los miembros inferiores casi no hubo ningún compromiso. Entonces, con esto, lo que quería presentar es un caso, digamos que no tan atípico, que quizá puede ser frecuente en nuestros centros, pero que muchas veces quizá no tenemos la oportunidad de dosar estos anticuerpos, ¿no? Y también es importante que sepamos para qué, o sea, en qué más nos pueden ayudar el dosar estos anticuerpos, en qué más nos ayuda en cuanto al pronóstico, la evolución del paciente, o sea, qué cambiaría con el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré si nosotros contamos con estos anticuerpos, ¿no? Hablar de Guillain-Barré es en realidad muy amplio, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos sobre todo en algunas características que nos van a ayudar a diferenciar algunas variantes, tanto clínicas como electrofisiológicas, y también a ver qué cosas o qué aspectos del diagnóstico nos pueden ayudar un poco más, ¿no? Esta es la agenda
que vamos a tratar. Y como sabemos y si, como recordamos, creo que muchos de nosotros en pregrado aprendimos la definición de Harrison de medicina interna que nos enseñaron nuestros docentes, que el Guillain-Barré se define como esa polirradiculoneuropatía que causa parálisis flácida ascendente aguda, ¿no? Y muchos a veces aún se han quedado con esa terminología. Entonces, pero lo importante de esto es que la incidencia tanto global y a nivel mundial sigue afectando a varias personas al año, aunque a veces hay mucha diferencia en realidad con nuestra población, porque en otros países se dice que afecta de 1 a 2 personas por cada 100.000 al año. Se sabe también que puede afectar a cualquier edad, pero a medida que aumenta la edad, va alcanzando un pico, ¿no? Aproximadamente entre los 50 o 70 años. Sin embargo, afecta mucho más a varones que a mujeres. Luego, en cuanto a la historia, tenemos muchos personajes que participaron hasta la definición que ahora tenemos, ¿no? Incluso hay algunos artículos que dicen que este síndrome debería llamarse síndrome de Landry-Kussmaul-Guillain-Barré-Stroll, ¿no? Por los hallazgos que cada uno de ellos presentó o aportó, ¿no? En el caso de Kussmaul, porque él fue el que describió una polirradiculopatía ascendente luego que su hija lo presentara, ¿no? Luego Quinque, que también ayudó bastante por el tema de la primera punción lumbar, y así vemos que desde 1900 más o menos en adelante surgió un avance muy importante tanto en definiciones como en hallazgos fisiopatológicos, pero es en 1950 que ya se empiezan a describir otras variantes, ¿no? Por ejemplo, en 1956 se definió la variante de Miller-Fisher y en el 57 una variante que es la que ahora conocemos como el síndrome de Vickers-Staff, ¿no? O el encefalitis de Vickers-Staff. Ahora, en cuanto a la epidemiología, nuestro país y sobre todo en Sudamérica es una de las áreas donde a partir del 2016, con la incidencia y el conocimiento del Zika, del dengue y el virus del chikungunya, se vieron muchos casos del síndrome de Guillain-Barré. Y también en algunos otros casos se describió la relación de este síndrome con el enterovirus. Este reporte es de quienes nos mantienen, informados y actualizados en cuanto a las semanas epidemiológicas, es la CDC y el Ministerio de Salud. Entonces se dice que en el 2023 ha habido todavía un aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré en diferentes regiones. Sin embargo, ninguno de estos ha llegado a alcanzar los picos que tuvimos en el 2017, 18. Y, por ejemplo, este es un gráfico que es de los informes de la CDC y el Ministerio de Salud hasta la semana epidemiológica 36 de este año, ¿no? Vemos los casos acumulados que hasta el momento son 349, contando los del 2020, aquí en 2024, 2025, 319, 17 defunciones acumuladas, ¿no? Generalmente se dice que las defunciones llegan a ser del 5 al 10%. Y vemos que la mayoría de casos pues está en Lima. Sin embargo, esto podría asociarse también a porque es en Lima donde la mayoría de pacientes son referidos para tratamiento, ¿no? Porque en otras vemos, por ejemplo, que en Apurímac, Ucayali y Amazonas, menos cantidad de casos. Y luego se compara también que desde el 2020 hasta el 2025, o sea, es como que la frecuencia y el flujo se ha mantenido. Luego, ¿qué puntos importantes debemos considerar, no? Porque si bien es cierto, conocemos algunos criterios, conocemos exámenes que debemos hacer, pero muchas veces tenemos un paciente que está con un cuadro clínico severo o que necesita iniciar un tratamiento ya, ¿no? Porque de eso depende su recuperación o incluso que podría comprometer su vida.
Primero, debemos ver que sea un inicio agudo, en algunos casos subagudo. Curso monofásico, es decir, que a la mayoría de pacientes se les presenta una vez en la vida. Se han encontrado pocos reportes de 3 a 5% de pacientes que lo vuelven a presentar 2 o 3 veces en su vida. Antecedente postinfeccioso o también alguna exposición a una vacuna recientemente. Etiología, conocemos que es de etiología autoinmune y que puede ocasionar cuadriplegia o parálisis de las 4 extremidades. Con respecto a la fisiopatología, existen múltiples factores, ¿no? Nosotros con la palabra, digamos, la palabra mágica que no debemos olvidar, la frase es el mimetismo molecular, ¿no? Y además, por ejemplo, acá tenemos una neurona, un nervio motor normal. Acá tenemos un nervio motor que va a tener una lesión axonal, es decir, en este caso la lesión va a ser sobre todo a largo del axolema. En cambio, en los que tienen lesión desmielinizante, puede haber bloqueos de la conducción o puede haber pérdida total de esta mielina. No, esto se da generalmente en los tipos AIDP y esto en los tipos AMAN, ¿no? Es también importante mencionar que esto no es absoluto, porque los estudios en los que se han encontrado estas variantes o estas características han sido sobre todo relacionadas a Campylobacter jejuni, ¿no? Que sabemos que se puede encontrar hasta en un 40% de nuestros pacientes. Lo que sí es, digamos, que es relativamente nuevo y que se ha estudiado un poco más a fondo a partir del 2000, es la presencia de los gangliósidos, ¿no? Los gangliósidos sabemos que son residuos de carbohidratos que tienen una parte lipídica. Estos van a tener múltiples funciones en la membrana celular. Además, vamos a contar con toda la cascada inflamatoria de los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, ¿no? Y tenemos aquí el nervio periférico. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, todos ellos van a participar para que haya una lesión, ya sea a nivel de la célula de Schwann o a nivel del axolema. Pero lo que se ha visto es que en algunos de estos pacientes se han encontrado anticuerpos como el GQ1B que está acá, pero también algunos como el GM1, GD1A, que participan y ayudan a que se elaboren estos anticuerpos y que la respuesta inflamatoria autoinmune sea aún mayor. Lo que se ha identificado es que estos anticuerpos sobre todo están relacionados con las variantes como el síndrome de Miller-Fisher, en donde más se ha estudiado. Y luego tenemos acá, para no olvidarnos, en el caso del inicio de los síntomas, ¿no? Si bien es cierto, a veces podemos tener en nuestros hospitales o en la clínica pacientes que llegan desde los 2 primeros días hasta algunos que llegan al mes de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante que podamos identificar porque de eso va a depender los síntomas también. Uno, las 2 primeras semanas es donde van a llegar la mayoría de los síntomas a su pico, ¿no? A nadir. Y luego va a alcanzar una meseta entre las 2, 4 semanas y dependiendo, aunque no se le dé tratamiento a este paciente, probablemente o pueda, si es un caso muy severo, pueda complicarse con la muerte o empiece a desarrollar alguna secuela o discapacidad. Luego, tenemos muchos factores asociados, ¿no? Se conoce que como el síndrome de Guillain-Barré tiene una etiología autoinmune, entonces, pero se ha visto que existen muchos virus, bacterias que están relacionados, ¿no? Entre las bacterias, la que más conocemos, el Campylobacter jejuni, pero también algunos que afectan el tracto respiratorio, como la Haemophilus influenza, el Mycoplasma, virus también como el VIH, el COVID, ¿no? El virus del Zika, el dengue, también una infección previa, ya sea gastrointestinal o de vías respiratorias altas. Otro punto importante es las vacunas de la influenza. Puede ser una infección por la misma influenza o un evento, un síndrome de Guillain-Barré post-exposición a la vacuna.
Luego, enfermedades autoinmunes también, como artritis reumatoide, tiroiditis autoinmune, lupus eritematoso sistémico y algunos fármacos, ¿no? Sobre todo que se colocan durante la cirugía. Y la gestación y algunas neoplasias también pueden ocasionar este síndrome. Luego, el cuadro clínico, o sea, ¿qué es lo que nos va a orientar a nosotros a plantearnos este diagnóstico, ¿no? Porque como lo mencionaba, no siempre vamos a tener pacientes que tengan la parálisis flácida aguda, así como está escrita en el libro, ¿no? Esto se da hasta en un 40% de los pacientes, pero sí hay que ver que las características sean simétricas, que en su mayoría hay alteración de los reflejos osteotendinosos, ya sea arreflexia o hiporreflexia, que hay compromiso de los nervios craneales. Los que más están afectados, y hay que recordar, es el séptimo par, produciendo una parálisis facial bilateral, y también hay parálisis del nervio oculomotor, el sexto par, el externo. Pueden haber síntomas sensitivos también, y en los casos más severos, falla ventilatoria. Sin embargo, existen algunas características que ahora se definen como características atípicas o no muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene solo características motoras puras y no tiene ningún síntoma sensitivo, que la distribución es muy asimétrica, es decir, que de repente tiene más disminución de la fuerza en un hemicuerpo que en el otro o en una extremidad. Cuando hay mucho predominio proximal, ¿no? Cuando los reflejos están presentes o incluso hay presencia de hiperreflexia. Cuando hay alteración del nivel de conciencia, hay presencia de meningismo o dolor intenso. Si bien es cierto, esto no descarta el diagnóstico, pero a veces nos hace pensar en otras características, ¿no? Por ejemplo, la alteración de la conciencia quizá nos haría pensar en una infección del sistema nervioso central. Sin embargo, se han descrito casos en los que hay alteración de la conciencia, como la encefalitis de Bickerstaff, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré, o también casos en los que hay mucho dolor, sobre todo dolor radicular, por irritación del plexo lumbosacro. Entonces, el tener estas características no aleja, o sea, no descarta el diagnóstico, pero quizá nos hace pensar en otras etiologías también. Y ahora, con respecto a las variantes las podemos dividir tanto en características electrofisiológicas como en variantes clínicas y otras variantes también que están relacionadas con la presencia de antigangliósidos, ¿no? La variante clásica, o que decimos el síndrome de Guillain-Barré clásico, es aquel que produce la cuadriparesia flácida ascendente con características motoras y sensitivas. Existen otros casos en los que puede haber compromiso de las 4 extremidades, pero solo motor. Tenemos otra variante paraparética que solo afecta a miembros inferiores, y esta, que es de la que se trata el caso clínico y la que vamos a hablar un poquito más, la variante cérvico-faringo-braquial, que compromete mayormente los músculos orofaringios, los músculos del cuello, los hombros, los miembros superiores, pero en la que no hay alteración de la sensibilidad. En otras también podemos tener compromiso facial, o sea, disparesia facial y algunas características de parestesias o síntomas sensitivos en manos y pies, así como en definición en guante y calcetín que conocemos. Otras características solo sensitivas y el síndrome de Miller-Fisher, que lo conocemos por la tríada de ataxia, arreflexia y oftalmoparesia, ¿no? Y la que mencionaba, un compromiso del nivel de conciencia, que es la encefalitis de Bickerstaff. Luego, en muchos casos, a veces va a haber duda diagnóstica por algunos síntomas atípicos, por información incompleta, porque el paciente puede presentar algunas otras enfermedades, como vimos, autoinmunes, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener presente que las variantes más comunes son la sensitivo-motora, que es hasta en un 85%, o sea, la variante clásica. Luego, las otras variantes como la paraparética y la cérvico-faringo-braquial están hasta un 10%. Y el Miller-Fisher puede llegar hasta un 25%. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estos síntomas presentes, pero hay algunos otros datos que quizá no encajan en el diagnóstico, como por ejemplo
que el paciente tenga alguna otra enfermedad autoinmune o que el tiempo sea más de 8 semanas, ¿no? Allí tenemos que pensar en otras patologías, ¿no? Como la polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante, que es el CIDP, que lo vamos a dejar ahí para no meternos en esa patología que también es algo complejo, ¿no? Y esta información nos da la guía europea del estudio del nervio periférico del 2023. Ahora, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Tenemos variante clínica, variante electrofisiológica y variante con respecto a los anticuerpos. Entonces, existe un estudio en Argentina, que este es del 2020, que nos dice ¿para qué nos van a servir estos anticuerpos? Y no solo en una neuropatía aguda como el Guillain-Barré, sino también en otras neuronopatías relacionadas a enfermedades autoinmunes, ¿no? Si es que estas nos ayudan a cambiar algo el diagnóstico o no. Lo que sí es identificar, por ejemplo, el Miller-Fisher está más relacionada con el GQ1B, el GM1, el GD1A. Y esta variante cérvico-faringobraquial, GT1A, y el GQ1B. ¿Qué importancia, además de la parte serológica, tiene esto? Es que en algunos casos, bueno, en los casos que se ha visto, que a veces hay pacientes que solo tienen compromiso del nervio facial o de los oculomotores, y se ha encontrado que más del 80% de estos pueden tener la presencia de estos anticuerpos. Otra característica también es que muchos de ellos se pueden asociar tanto a las variantes electrofisiológicas con características motoras y sensitivas, y también a las variantes axonales y a las variantes desmielinizantes. A la desmielinizante, lo que sí se menciona es que no se ha encontrado mucha relación con la presencia de anticuerpos. ¿Por qué? Porque sobre todo los estudios en los que se explica la fisiopatología autoinmune entre los gangliósidos más da respuesta a la lesión del axolema, o sea, la lesión axonal. Probablemente por eso no le encontremos mucho o en escasa cantidad en las formas desmielinizantes. Luego, en cuanto al examen clínico, en realidad siempre digo, el examen clínico es lo que nos va a ayudar más con las características que hemos mencionado. La punción lumbar, lo ideal es encontrar una disociación albúmino-citológica, ¿no? Sin embargo, mientras más temprano hagamos el estudio, hay más posibilidad de que este examen sea normal. Se dice que si nosotros hacemos este estudio de la tercera semana o la segunda semana en adelante, tenemos hasta un 80% de encontrar esta disociación albúmino-citológica, ¿no? Y en cuanto a los leucocitos, existe bibliografía que dice que vamos a encontrar pleocitosis leve. Algunos mencionan hasta 20, otros son un poco más permisivos y dice hasta 50, ¿no? Y en cuanto a la electromiografía, pues nos va a ayudar sobre todo a definir algunas formas atípicas, a confirmar y a ver si tenemos la variante axonal o desmielinizante. Y lo ideal es hacerlo después de la segunda semana. Sin embargo, existen estudios en otros países donde a veces al paciente le realizan el estudio al ingreso y luego al alta. Luego existen varios criterios y escalas que nosotros podemos utilizar para el diagnóstico. Sin embargo, el tener presente los criterios, en este caso como los criterios de Brighton, no quiere decir que si yo encuentro que un paciente no tiene uno de estos, o si en ese momento no le puedo hacer la punción lumbar, ya sea por el estado del paciente, por el lugar donde se encuentre, que voy a diferir el diagnóstico o el inicio de tratamiento. Lo que sí se han establecido como niveles de certeza diagnóstica. Luego, tomar en cuenta que estos síntomas, por ejemplo, tenemos síntomas que nos apoyan al diagnóstico, o sea, que refuerzan esa sospecha. Por ejemplo, el compromiso de la sintomatología motora y sensitiva, el compromiso de nervios craneales, la disfunción autonómica. Recordemos que los pacientes con síndrome de Guillain-Barré pueden presentar disautonomía, sobre todo a nivel cardiovascular, ya sea hipotensión o hipertensión y taquicardias. Incluso se ha visto pacientes que llegan a hacer fibrilación auricular. La hiperproteinorraquia, el recuento celular que sea menos de 10 y también las características de desmielinización en la electromiografía. Luego,
tenemos otras características que nos alejan un poco más del diagnóstico o que me hacen dudar de ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si la celularidad en líquido cefalorraquídeo es muy alta, si hay demasiada simetría en la fuerza, en las extremidades, si el paciente tiene disfunción vesical o gastrointestinal desde el inicio de la enfermedad, porque sí puede presentarse normalmente en la segunda semana en el caso de síndrome de Guillain-Barré, si tiene fiebre al inicio de la enfermedad, si el inicio de los síntomas se da en menos de 24 horas, ¿no? Si hay un nivel sensitivo muy marcado o hay hiperreflexia también, o también otra cosa que es importante, si después de las 4 semanas los síntomas siguen progresando o se siguen agregando nuevos síntomas. Luego, los factores de riesgo, más que todo, mencionar lo que ya teníamos, el antecedente vacunas, enfermedades autoinmunes, y en laboratorio siempre contar con a menos un panel de laboratorio básico, porque existen casos de hipocalemia severa, ¿no? En la que el paciente puede presentar una clínica muy similar y podría ser catalogado o diagnosticado de forma errónea. Luego, las neuroimágenes no son necesarias siempre o no son parte del diagnóstico, pero se podrían hacer en casos en los que haya mucho dolor radicular, haya nivel sensitivo o haya mucho compromiso mieloradicular, o sea, mucho dolor como lumbociatalgia. Y en caso de pacientes pediátricos también, porque se ha visto que en estos pacientes muchas veces el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré se puede confundir con una mielitis transversa o viceversa. Luego, las características del electrodiagnóstico, existen criterios, ¿no? Para cada una de las variantes, ¿no? Para clasificar la variante desmielinizante y axonal. Y esto es lo que mencionaba con respecto a la resonancia, o sea, que no forma parte de la rutina, pero que si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene clínica de tronco encefálico, un accidente cerebrovascular, o en los casos también que hay mucho compromiso radicular, mucho dolor, o signos meningios, también podríamos hacer una imagen de cerebro y de columna, porque en algunos casos se ha visto que puede haber alteración, sobre todo hiperseñal con gadolinio, en el plexo lumbosacro y en el plexo braquial. Y luego las escalas que tenemos en cuenta, la escala de Hughes, el EGRIS y la escala de Megos, sobre todo para ver la recuperación. La escala de Hughes, porque es importante para que nosotros valoremos en cómo llega el paciente y con qué grado de discapacidad, si este puede desplazarse o no, o está postrado en cama o incluso ya está en ventilador mecánico. Y me valora la mejoría también al alto, ¿no? O sea, con cuánto de Hughes se va. Luego, el puntaje de la escala de EGRIS es bastante interesante conocerla y que se valore sobre todo en pacientes que están en emergencia, porque aquí nosotros tomamos algunas características. Por ejemplo, si el inicio de los síntomas tiene menos de 7 días, si hay compromiso de los músculos vulvares, es decir, tenemos un paciente con parálisis facial bilateral, voz nasal, disfonía, disfagia, entonces es probable que este paciente progrese rápido o vaya a ventilación mecánica. Y luego el MRC para contar la fuerza muscular, ¿no? Entonces se dice que si yo tengo un EGRIS más de 5, este paciente tiene mucho riesgo de falla ventilatoria. Entonces, si el hospital o el centro tiene acceso a UCI, mejor que el paciente se quede en un servicio de UCI o al menos en un servicio de emergencia de observación. Y luego la escala de Megos nos ayuda a ver en 6 meses aproximadamente qué tanto ha mejorado este paciente, ¿no? Y también valorar si este paciente va a volver a caminar o no. Luego, lo que mencionaba ahora también, las variantes, ¿para qué nos servirán? ¿No? Porque ya sabemos que es un síndrome de Guillain-Barré, pero ¿para qué ponerle nombre y apellido? No, uno, para conocer mucho más sus manifestaciones clínicas, para diferenciarlas del electrodiagnóstico, para ver su pronóstico y, bueno, el tratamiento no va a cambiar mucho, ¿no? De acuerdo a las variantes,
Pero en este estudio que mencionaba, que es del 2020, sí se ha visto que, por ejemplo, existen pacientes con este síndrome de Guillain-Barré que tienen títulos elevados y persistentes y que estos podrían tener peor pronóstico. Sin embargo, el dosarlos tiene un valor limitado. ¿Por qué? Porque son caros, la mayoría de centros públicos no cuenta con ellos y además existen muchos métodos para determinarlos, como ELISA, Western Blot. Entonces, dependiendo del método que se utilice, también varía la confiabilidad, ¿no?, de estos. Por eso es que si tenemos el cuadro clínico sospechoso, o sea, le damos el diagnóstico y no vamos a esperar a la confirmación de este anticuerpo, este gangliósido, para iniciar el tratamiento. También en este estudio por ejemplo, se mostró 11 pacientes con debilidad facial bilateral, ¿no? Y se encontró que la causa más frecuente de disparesia facial o diplejía facial, hasta en un 81.9%, es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo, porque a veces, no sé, que también puede haberle pasado a evaluar a un paciente así y muchas veces no tiene la cuadriparesia y la cuadriplejía y se está tardando mucho en hacerle el diagnóstico. Entonces, recordar que la primera causa de parálisis facial bilateral es el síndrome de Guillain-Barré. Luego, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, todo va a variar con el tiempo de enfermedad, la edad del paciente, los antecedentes y también lo que encontremos al examen clínico, ¿no? Pero lo más frecuente es que se pueda diferenciar o confundir a veces con el CIDP, con una intoxicación por plomo, por otros metales pesados, también por algunas polineuropatías asociadas a paraproteínas. También la borrelia, la enfermedad de Lyme se puede confundir, y también una polineuropatía aguda secundaria a consumo de alcohol, bueno, que no es tan frecuente. Y en niños, como lo mencionaba, tener en cuenta el diagnóstico diferencial de mielitis transversa. ¿Y cuándo iniciar el tratamiento? ¿No? Sabemos que en muchos centros a veces no contamos con la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Entonces, ¿a qué paciente le vamos a dar? Uno, se menciona que debemos darle al paciente que no puede caminar más de 10 metros solo, ¿no? Pero otras bibliografías mencionan que debemos hacerlo cuando el Hughes es mayor o igual a 2. Y también, ojo, tener en cuenta el tiempo de enfermedad con el que llegue el paciente. Existe evidencia de que el tratamiento no ha mostrado eficacia si el paciente ya tiene más de 4 semanas de enfermedad, probablemente porque ya está empezando a dejar la parte de la secuela, la discapacidad, o porque no se trate de un síndrome de Guillain-Barré. Y luego sabemos que los tratamientos que tenemos ahora son la plasmaféresis, la inmunoglobulina, aunque en algunos otros países se han hecho estudios con el eculizumab, pero que no ha mostrado, digamos, superioridad con respecto a la inmunoglobulina, o como para dejar de usar una de estas, ¿no? Tenemos en la plasmaféresis un recambio de 250 mililitros por plasma por kilogramo, que esto se va a calcular en la máquina de acuerdo al peso del paciente, y lo ideal es entre 4 a 5 sesiones, ¿no? Estudios mencionan que si damos de 0 a 2 sesiones de plasmaféresis es como si no diéramos nada. Si damos de 2 a 4 hemos ayudado al paciente, pero si damos de 4 a 6 probablemente ese paciente se recupere más. Sin embargo, si este recibe más de 7 sesiones, quizá ya la última esté de más, ¿no? Y la inmunoglobulina, pues a la dosis de 0,4 kilos, sí le vamos a dar por 5 días consecutivos, o 2 gramos por kilo si solo lo vamos a dar en 2 días. Luego, entonces, lo que debemos ver es que sí, corticoides no se usa, ¿no? O sea, no corticoides. Y valorar de acuerdo a la población. Por ejemplo, si tenemos inmunoglobulina y tenemos uso limitado en nuestro hospital, por ejemplo, o centro, quizá limitarlo a los pacientes pediátricos, gestantes, cardiópatas, nefrópatas, en los que la plasmaféresis representa mucho recambio de volumen, ¿no? Y conocer y recordar también que la plasmaféresis tiene efecto positivo, pero
hay que tener en cuenta los efectos que puede ocasionar al colocar el catéter venoso central de alto flujo, como un neumotórax o una infección en el sitio del catéter, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, han habido casos de pacientes que tienen casos muy severos que han estado en UCI, reciben su tratamiento con inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿no? Pero no hubo mucha mejoría, ¿no? Digamos, el médico tratante en UCI dice, el paciente no sale de ventilador, sigue cuadripléjico, no mejora. Entonces, podrían darnos pase a otra ronda, digamos, de inmunoglobulina o plasmaféresis. Se puede hacer, quizás se puede hacer, pero no hay evidencia de que mejore el pronóstico, o sea, no ha habido beneficio con esto, ¿no? Y lo que les mencionaba del eculizumab, ¿no? Que en algunos lugares se está poniendo, pero que no hay estudios que demuestren la superioridad aún comparándolo con plasmaféresis o inmunoglobulina. Luego, las complicaciones sobre todo son, uno, relacionadas al paciente, a la colocación de paciente en UCI, y otras a la misma enfermedad. La insuficiencia respiratoria, pues es un cuadro severo, la arritmia cardíaca por las disautonomías que mencionaba, la trombosis venosa profunda por la postración del paciente, y estas, las úlceras por decúbito, la neuropatía por compresión o la neuropatía del paciente crítico, pues por la misma estancia del paciente en la UCI. Y otra cosa, o sea, ¿cuándo tenemos que ingresar a un paciente UCI, no? Muchas veces pensamos que solamente cuando el paciente está con mal patrón respiratorio, está acumulando CO2, debe pasar a UCI. Pero hay otros signos un poquito más tempranos que nos ayudan. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha progresado sus síntomas muy rápido, en menos de 48 horas, ojo con ese paciente. Si desde el inicio empieza con disautonomías, por ejemplo, con taquicardia, con hipertensión, ese paciente hay que vigilarlo. Y otro punto también, el EGRIS, ¿no? Lo que mencionaba, más de 4, más de 5, ese paciente debería estar en una unidad de cuidados intensivos o de observación. Y la presencia de los síntomas vulvares, disfagia, disfonía, voz nasal, también son algunos que nos orientan a que esos pacientes pueden tener mala evolución. En cuanto a la recuperación del pronóstico, hasta el 80% de los pacientes con Guillain-Barré se van a recuperar 6 meses después, ¿no? Por eso es que la terapia física es importante el primer mes, hasta el tercero, pero hasta el sexto probablemente alcancemos la mayor recuperación. La muerte de estos pacientes puede darse hasta en un 10%, ¿no? Y 20% de estos pacientes sí pueden tener algún grado de discapacidad, es decir, llegan a recuperarse, pero quizá muchos de ellos se desplazan con bastón, con ayuda, con un andador. Y luego, en cuanto a las complicaciones y qué relación tenemos con las variantes, pues se ha visto que algunos pacientes que tenían formas axonales o desmielinizantes, que las formas axonales tuvieron más tiempo de hospitalización y por lo tanto mucho más riesgo de contraer otras infecciones intrahospitalarias. Y finalmente, estas conclusiones o mensajes, ¿no? Para llevar a casa, tener en cuenta que el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es clínico, ¿no? Que no podemos tardar a esperar un resultado de laboratorio, una imagen para empezar el tratamiento, ¿no? Pero igual debemos considerar que existen unas variantes clínicas y unas formas atípicas, ¿no? El electrodiagnóstico y la punción lumbar nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico y a excluir otras patologías si hay mucha duda con esto. El inicio del tratamiento depende de la severidad de los síntomas y también el tiempo de enfermedad. Y recordar que el síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad en sí, sino que puede ser una forma de overlap o traslape. Esto sucede, por ejemplo, con pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis o pacientes con una neoplasia de reciente diagnóstico. Puede ocasionarse. O pacientes también con el virus de la inmunodeficiencia humana que aún no tienen diagnóstico y pueden presentar este cuadro. Y también, esto lo ponía por el caso del paciente, ¿no? Porque ese paciente es un paciente joven, ingresó con otro diagnóstico y quizá si no hubiera recibido ese tratamiento a tiempo, no hubiera habido una UCI, quizá su desenlace hubiera sido otro, ¿no? Eso. Ay, perdón.